Del Dios eterno, vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios, el grande, fuerte y poderoso, el grande e incomparable en poder, el Dios que tiene el poder para hacer todo, porque para Él no hay nada imposible. Mis estimados hermanos, quiero invitarles y estimados amigos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, versículo 42 al versículo 48, basado en un precioso tema de mucha relevancia, de mucho interés y de gran respuesta sobre lo que realmente es el poder de Dios. Quiero invitarles a leer la palabra de nuestro Señor el Todopoderoso en este hermoso tiempo de hoy, y lo vamos a hacer en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo de la palabra de nuestro Dios, en el capítulo 17, versículo 42 al versículo 47, vamos a leer la sagrada palabra del eterno Creador del cielo y de la tierra, y lo vamos a hacer en reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Señor. Para Él sea la honra y la gloria eternamente y para siempre. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 42 al versículo 47. La palabra del Eterno nos dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Dice la palabra del Señor: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció, porque era muchacho y era rubio y de hermoso parecer. En el versículo 43 dice, Primera de Samuel 17:43, y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Óyeme, te hago una pregunta: ¿yo acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por su dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Dijo luego el filisteo a David, lo insultó diciendo: ven, desciende contra mí, y daré la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza, vienes con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No es al hombre que te ha provocado, no es contra el hombre que te ha levantado, es contra Dios. Le dice: contra Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Oiga la seguridad de un siervo de Dios. Dice David: yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy tu cuerpo a los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en la nación de Israel. Sabrá que hay Dios a favor del pueblo de Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, Él pelea por nosotros, y Él os entregará en nuestras manos, dice la palabra del Señor. Luego conocemos el relato de la Sagrada Escritura y podemos leer el resto de la lectura. Usted con amabilidad puede leer la palabra del Señor hacia adelante, y puede leer en el versículo 50 hasta donde llega el versículo final, que es el versículo 58. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina,
lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel, los del pueblo de Israel, el ejército de Israel y los de Judá, todos los que correspondían a la tribu de Judá, vinieron, dice la palabra, y gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y a las puertas, dice la palabra, de Ecrón, y cayeron los heridos de los hijos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Tomaron los objetos del botín de la conquista, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda, dice la palabra, pero las armas de él las puso en su tienda. Ahí sigue la palabra mencionando acerca de una gran hazaña que Dios le permitió obtener a David, un muchacho que fue tenido en poco, un muchacho rubio de hermoso parecer y joven. Este muchacho llamado David, el apacentador del rebaño de las ovejas, un muchacho que aparentemente era un muchacho de la baja categoría, era un muchacho sin principios diplomáticos, era un muchacho sin principios de la materia de la sociedad, era un muchacho sin principios, amados hermanos, de las personas que son elocuentes y están en eminencia. Era un muchacho que no tenía la habilidad y la preparación como se prepara una persona para perfilar a ser un gobernador o un rey o un presidente de una nación. No era un muchacho que perfilaba, no era un muchacho que aparentaba ser un muchacho peligroso, pero en realidad había en él algo tan lindo que se llamaba mansedumbre, algo tan lindo que se llama, amados hermanos, en él eso lindo y especial, algo que se llama fe. La fe que obró en David lo llevó a ver lo que no existía, de tal manera que lo que no se miraba fue y existió. David vino y enfrentó al filisteo con la seguridad, con la fe, una convicción positiva, una seguridad, amados hermanos, sin titubear, una seguridad, amados hermanos, de que Dios es Dios y daría la respuesta a David. Quiero compartir el tema o el título basado: su poder es más. Dios no es limitado, su poder es más. Su poder no está reducido, su poder no se desgasta, su poder no llega a un deterioro, su poder no es un poder reducido, su poder es un poder incansable. Él no se fatiga ni se cansa. La palabra del Señor menciona en el libro de Isaías, capítulo de la palabra 40:29, dice la palabra que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él dice, el libro de Isaías 43, de que no se fatiga ni se cansa, que a qué le haré semejante o a qué lo compararé. Todo ser humano, toda persona, por hábil que sea, llega a un momento de decadencia, llega a un momento de cansancio, llega a un momento, amados hermanos, de estar allí oprimido, llega a un momento de estar descomprensionado, pero el Señor no se cansa. El Dios creador del cielo y de la tierra, nuestro creador, el Dios, amados hermanos, que creó lo visible e invisible, el Dios que se preparó un antídoto para restaurar a la humanidad caída, el Dios de misericordia, el Dios Padre de amor. Eso dice la palabra Colosenses 1:15, que Jesús fue enviado porque es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús vino para reconciliar a cada ser humano para con Dios, como dice el libro de San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no es un Dios que hizo esto, lo otro y lo otro y lo otro y ya se cansó. Nosotros sí somos personas agotadas. Somos personas que nos reducimos a una decadencia, pero Dios es un Dios eterno, que Él no se cansa.
Dios es un Dios que siempre nos está sorprendiendo. Su poder es más, su poder no se queda ahí, su poder es más. Óigalo bien, aquí la palabra del Señor en el versículo que leímos, capítulo 17 del libro de Primera de Samuel capítulo 17, versículo 42, dice la palabra que en el versículo 41 un filisteo venía andando y acercándose a David, y dice acercándose David a su escudero delante de él, y cuando le vio el filisteo, vio a David, dice que le tuvo en poco, lo menospreció, lo miró insignificante, lo miró inexperto, porque Goliat se fiaba de su entrenamiento que había pasado. Goliat se fiaba de su fuerza. Goliat se fiaba de su tamaño. Goliat se fiaba de porque él era un soldado que había sido entrenado desde su niñez hasta la edad donde él estaba. Pero David no había sido un soldado capacitado. David no había pasado entrenamientos para pelear con armas y ganar una batalla a través de la arma. Pero David ya había visto el respaldo de Dios. Ya David había sido testigo presencial de la potente mano de Dios que redime, que ayuda, que defiende sin espada. Escuchen bien, sin pasar en capacitación ni entrenamiento. David era un joven a la edad que tenía, era un joven que para muchos era un joven inexperto, un joven insignificante, pero para Dios era un personaje de gran estima, porque había en él la virtud de humildad, había en él la virtud de equilibrio, tener equilibrio, dominio, había en él lo que era firmeza, una seguridad sin titubear, sin ser de doble ánimo. No era alguien que dudaba, era alguien positivo. Él había visto la mano de Dios defendiéndolo contra el oso y el león. Dios le había dado el poder a David de pelear contra el león y quebrarle su quijada y matarlo. Dios le había dado la oportunidad a David de ver el poder de Dios obrando en su vida. Cuando se enfrentó al oso, la palabra dice que fuese oso, no significa que solo un oso, sino que fuese oso o fuese león o fuese lobo, lo que fuera. Dice David, yo peleaba. Eso lo registra más arriba en el versículo los versículos que leímos en 1 de Samuel, capítulo 17. Se lo dice a Saúl, al rey de Israel, fuese oso o fuese león, yo le arrebataba la oveja de sus manos y lo hería y lo mataba. Significa que Dios estaba con ese muchacho, porque la habilidad humana es inexperta para enfrentar a un león feroz. Es inexperto la humanidad, la habilidad humana es inexperta sin tener arma, es inexperta para vencer a una leona cuando es amenazada y sus cachorros están hambrientos. Pero con la cobertura de Dios las cosas pueden ser posibles. Y entre esas cosas posibles, Dios actúa y demuestra a Israel. Israel estaba amedrentado, Israel estaba temblando. Durante 40 días y 40 noches el diablo había estado desafiando al ejército de la nación de Israel. El diablo había estado desafiando a través de Goliat a quien, al rey de Israel, rey que había sido puesto, rey que fue puesto por los hombres y no por la voluntad de Dios, sino por la necedad de los hombres. Ese rey que fue puesto por la voluntad de los hombres, acobardado. Así sucesivamente hay muchos puestos por los hombres, muchas personas que se han puesto por su desarrollo mental, porque han llegado a un momento de sentir cierta atracción en ocupar algún cargo o algún puesto en la obra ministerial. Pero cuando vienen los ataques del león, vienen los ataques del lobo, vienen los ataques del enemigo, de Satanás y de sus demonios, entonces la palabra del Señor dice que el asalariado, cuando no es amado hermano y amado por Dios, mira venir el lobo y huye y deja las ovejas dispersas. Mas el que es llamado por Dios, dice la palabra del Señor, que ese pelea por las ovejas y no deja que el lobo la disperse, ni que tampoco el lobo las destruya, porque ese hombre tiene convicción, tiene firmeza, tiene dependencia de Dios. Y cuando un hombre tiene dependencia de Dios, no negocia los principios del Evangelio, no moderniza a la iglesia, no soba a la gente, porque hay muchos que pueden hablar y gritar y tener buena sabiduría,
indagarse de una predicación, pueden tener buen bosquejo, pueden tener buen desarrollo, pero lastimosamente están gobernando el pueblo en un libertinaje donde lastimosamente el pueblo está caminando sin diferenciarse entre el que va a una discoteca, entre el que esté en la esclavitud del pecado y entre el que realmente merece ocupar puestos, lugares en un altar para adorar al Señor. Porque en el altar donde se adora al Señor no es un círculo de entretenimiento, no es una pasarela, no es una discoteca, no es un momento donde las personas van a llegar a tener presentaciones indecorosas. En todo el diario vivir del siervo y de la verdadera sierva de Dios, vive con pudor y modestia para ser digna de participar del altar de nuestro Dios. Dios es un Dios de cambio. Él transforma desde adentro y por fuera se testifica qué es lo que hay adentro, si hay libertad o hay esclavitud. Cuando como administradores del rebaño no ponemos mano dura y no ponemos cartas en el asunto y no corregimos, ¿cómo debemos de corregir? Llamando a 2 o 3 líderes de buenos principios, a 3 líderes prudentes que no vayan a andar diciéndole a sus hijos, a sus yernos, a sus nueras, a su vecino ni a los hermanos. 3 líderes, 2 líderes que sean gente prudente. Y allí viene y se corrige a la persona y se le dice: en el altar de Dios no debe, hermana, usted o hermano, de permitir que su esposa trepe al altar. Usted no debe permitir esto, y comenzar a aplicar la Biblia con sabiduría. Amados hermanos, el poder de Dios es más. Él puede transformar, Él puede cambiar el proceder erróneo de una persona. Incluso una persona, como lo fui yo, puede rechazar. Yo rechacé a los pastores, yo aborrecía a las señoras, le decía que eran anticuadas porque sus hijas tenían que ponerse falda y eso era la fuerza. Entonces yo decía que eran anticuadas, que eran ridículas, que no gozaban de la vida, que no disfrutaban, que no bailaban, que no les permitían libertad. Yo decía, eso es anticuado, eso era erróneo lo que yo pensaba. Yo odiaba a todo aquello que se llamaba pastor o predicador. Yo odiaba a toda aquella señora que eran supuestamente anticuadas porque desconocía el orden de Dios. Mas cuando Dios trató con mi vida, Él renovó mi mente, renovó mi corazón, me trajo de la mortandad, de la vida de apariencia, de la vida de engaño, de la vida ilusoria, me trajo a una vida real, porque Dios es real, como el aire que usted y yo respiramos, como el aire que respiramos. Sin la respiración no tenemos vida. ¿De quién proviene la respiración? Proviene de Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo de la palabra 12, versículo 7 dice que el dador de la vida es Dios. Y el cuerpo, cuando el aire, cuando la respiración se va de nosotros, volverá a la tierra el cuerpo como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando Dios hizo a Adán, le faltaba hálito de vida y luego sopló hálito de vida. Y ahí donde dice el Salmo 150, versículo 6: y todo lo que respire, alabe a Jehová. Dele gracias al Creador, dele gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que envió a su Hijo para libertarnos. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su poder es más. David le dice: hoy sabrá este pueblo, tú has desafiado no al hombre, tú no has desafiado al ejército de Israel, tú no has desafiado al rey que está puesto acá en la nación de Israel. Tú no has desafiado a la figura del hombre. Tú no has desafiado a la estrategia y a la estrategia del hombre y a sus habilidades. Tú no has desafiado al armamento en el cual el hombre confía y se defiende a través de su armamento. Tú has desafiado al que da la respiración de la vida. Tú has desafiado al Dios que tiene el poder para pelear por su pueblo. Éxodo 14:14 dice la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, caminando, adorando al Señor. Qué lindo, Señor, te adoramos, cantando: yo sé que estás aquí. Cantamos nosotros: algo está cayendo aquí. Vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14.
Jehová ha prometido pelear por nosotros. Cuando Moisés dijo esa palabra, ellos estaban, amados hermanos, a la espalda mar, y al frente estaba Faraón y sus miles de ejércitos. Estaban los aliados de Faraón para arremeter contra el pueblo de Israel, para matar, para aprisionar, para destruir. Pero, amados hermanos, con Israel estaba el brazo poderoso del Dios eterno. Con Israel no estaba la habilidad de la mente, con Israel no estaba la habilidad de la espada, con Israel no estaba la habilidad humana, con Israel estaba el poderoso que da la respiración, con Israel estaba el Dios que creó los cielos y la tierra, con Israel estaba el Dios que había azotado a la nación de Egipto con 9 plagas, con Israel estaba el Dios que dijo: los primogénitos de Egipto en la 10ª plaga, por la dureza del Faraón, por la rebelión, por la oposición, por la rebeldía, por la resistencia que me ha hecho, el primogénito, empezando por el hijo de Faraón y de todos los que son natales de Egipto, morirá al pasar a la medianoche el ángel de la muerte. Alabado sea el Dios de Israel. Dios había disciplinado a Egipto con 9 plagas, mis estimados hermanos, y la 10ª plaga, número 10, fue la muerte de los primogénitos. Pero ni aún así el corazón de Faraón se mofaba de Dios. El corazón de Faraón era lisonjero, el corazón de Faraón era un corazón inestable, el corazón de Faraón era un corazón que pensaba ser por encima del poder de Dios. Amados hermanos y amados amigos, la palabra del Señor nos enfoca que así, de esa manera, Faraón ordenó, y luego el ejército salió contra Israel. Atrás, a la espalda, estaba el mar, al frente estaba Faraón. Pero Dios, amados hermanos, no se queda de brazos cruzados. Dios, amados hermanos, aparece en la columna de fuego y hace resistencia. Óigame, en otras palabras, apareció como señal para resistir, es decir, para decirle a Faraón: yo soy el defensor de mi pueblo, yo soy el defensor de Israel. No es contra ellos que te has metido, es contra mí, dice Dios, el Dios de Israel. Aparece la columna de fuego allí, y Faraón y el ejército están ellos allí, como quien dice, un poquito allí estático, un poquito allí acobardado, con miedo, pero no lo demostraron. Óigame bien, aún Dios está en la presencia de la columna de fuego, y Dios le dice a Moisés: extiende tu mano, no clames a mí, extiende tu mano hacia el mar, extiende tu mano, sé un hombre positivo, sé un hombre que ponga mi nombre en alto, sé un hombre que dé a conocer al pueblo de Israel que Jehová está con ustedes, que Jehová está para pelear por ustedes. Amados hermanos y amados amigos, la palabra del Señor, cuando Dios le dice a Moisés: extiende tu vara sobre el mar, háblale al mar. Moisés extendió su mano, los mares se abrieron, amados hermanos. El poder de Dios es más, el poder de Dios no estaba limitado con la columna de fuego que estaba haciéndole resistencia al ejército y a Faraón. El poder de Dios es más, abrió el mar, permitió que el pueblo pasara en pie seco, y permitió que el pueblo, amado hermano, pasase al otro lado. Luego extinguió y fue extinguiendo hasta desaparecer la columna de fuego. Y luego Faraón, amado hermano, no acató la señal. Dios le estaba dando una oportunidad de que Faraón entendiera que Dios lo estaba resistiendo para que no fuese, como dice el dicho social, el que muere por su gusto, que lo entierren parado. Pero nunca en la historia han enterrado a nadie parado. Pero ese es un decir. Pero mi estimado hermano, el libro de Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre en su propia opinión le parece derecho, y el hombre camina por donde él quiere, mas el fin de él es camino de muerte. Faraón, amados hermanos, el ejército de Faraón se dirigía
a la boca del mar. Y cuando Dios miró que Faraón no acató la señal para resistirse e irse y no volver a hacer resistencia al poder de Dios, ni tampoco levantarse contra el pueblo de Dios, entonces, amado hermano, Dios permitió que el mar estuviera abierto. Cuando el ejército de Faraón comienza a correr y comienza a ir, y Faraón da la orden: muerte a los hebreos, apresionamiento a los hebreos. Amados hermanos, en el nombre del Dios de Israel, aquel Dios eterno, amado hermano, le digo a usted en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de ese Dios todopoderoso, que usted no pierda la fe, que así como Dios le mostró ese positivismo a Moisés, como se mantuvo neutral, como se mantuvo positivo para ver la gloria del Dios de Israel, así, mi amado hermano, Dios te dice: no tema, solamente confíe, no dude. Si Pedro se hundió sobre la agua, tú no te hundirás. Prosigue hacia adelante, cree en Dios. Hebreos 11 versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No te detenga, prosigue hacia adelante. El poder de Dios no está limitado, su poder es más. Amado hermano, el Dios de Israel, cuando mira la necedad, cuando mira la terquedad, cuando mira la rebelión, cuando mira la altanería, cuando mira la arrogancia, cuando mira la soberbia, cuando mira, amado hermano, la rebelión de la nación, es decir, de Faraón y de su ejército, entonces Dios permite que entren al mar, pero luego el Dios de Israel sopla a través de su poder y cerró. Lo que estaba abierto se cerró. Aquellos quedaron, amados hermanos, postrados, sepultados. Amado hermano, banquete para las fieras del mar. Y el ejército de Faraón llegó a un extinguimiento, se extinguió. El ejército de Faraón decayó, pero el pueblo de Israel pasó al otro lado y adoró al Eterno que vive y permanece para siempre. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 15 de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 15. En el libro de Éxodo capítulo 15 de la palabra del Señor, en su versículo 3 al versículo 11, Moisés entona una alabanza. Moisés glorifica al Dios de Israel. Moisés, amado hermano, rato más tarde David, también después de vencer al filisteo, cantó adoración al Señor. Amado hermano, después de haber sido librado del rey, amado hermano, de los filisteos, también del rey aquí, David se fingió loco, echaba babasales, echaba espuma en su boca. En el libro de Salmo 34 versículo 1 dice David, óigalo bien, amado hermano y amado amigo, dice David, amado hermano y amado amigo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová hallará libertad mi alma, en Jehová sentiré paz, en Jehová sentiré gozo, sentiré alegría, en Jehová sentiré motivación para seguir peleando la carrera, porque el Dios de nosotros no es limitado. El poder de Dios no se cansa, el poder de Dios no se vence, el poder de Dios es más. En el libro de Éxodo capítulo 15, el versículo 3 dice la palabra: Jehová es varón de guerra, Jehová es el que pelea por nosotros, Jehová es su nombre. Él echó en el mar los carros de Faraón y sus ejércitos, alabado sea nuestro Dios. En el versículo 8 dice: al soplo de su aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos, dice la palabra, se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojo, mi alma se saciará, dijo de ellos el enemigo, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Pero Dios sopló con viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en la impetuosa agua. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Extendiste tu mano, dice la palabra, extendiste tu mano derecha, la diestra de Jehová los tragó, dice la palabra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, que lo libertaste de la esclavitud, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará de ellos, dice la palabra, dolor en ellos, se apoderará dolor de la tierra de los habitantes de los filisteos. Entonces dice la palabra del Señor: los cautivos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos el temor y espanto
dice la palabra, a la grandeza de tu brazo, endurezcan, dice la palabra, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú redimiste, lo sacaste, lo introducirás en la tierra que fluye leche y miel. Hay un Dios que su poder es más. Una mujer del flujo de sangre tenía 12 años, había intentado con la ciencia médica. Eso está en el libro de Lucas capítulo 8. Amados hermanos, te quiero regalar ese versículo ya, allí cerramos. Lucas capítulo 8, versículo 43. Una mujer que había malgastado. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 44. Esa mujer era una mujer agotada, una mujer decaída, una mujer que estaba contrictada, una mujer que no tenía recursos porque 12 años había consultado a la ciencia médica y le estaba yendo peor, sin dinero, sin solución. Y esa mujer, cuando oyó hablar que Jesús levantaba a los paralíticos, que Jesús daba la vista a los ciegos, que Jesús, amado hermano, hacía milagros extraordinarios, magníficos en el nombre del Dios de Israel, amados hermanos en el Señor, esa mujer creyó y dijo en su corazón: si yo tan solo tocar el borde del manto del maestro, sería sana y salva. Dice la palabra del Señor que esa mujer logró tocar el manto de Jesús, y dice la palabra que Jesús dijo: salió algo especial de mí, poder ha salido, y aquella mujer fue sana. La fuente de la sangre, la fuente del sangrado, la fuente, amado hermano, del flujo de sangre se secó, porque el poder de Dios es más. Para Él no existe lo imposible, para Él todo es posible. Él es la solución en nuestro proceso, Él es la solución en nuestras necesidades, Él es la solución, amados hermanos, para vencer contra el sistema del mundo. Él es la opción, Él es nuestra respuesta para vencer al diablo y al demonio, y Él es la respuesta para estar saludable y gozosos en el Señor y seguir pregonando, como dice el libro de Marcos 16:17, para poner la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanen, para expulsar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que se han endemoniado jugando Free Fire, el Señor tiene el poder y usa a sus hijos para reprender esas posesiones del enemigo y dar libertad a esa persona y mostrarle su misericordia. Y de esa manera el poder de Dios es más todavía. El poder de Dios es más y es más, desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad sin fin, porque Él es principio sin fin, Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Mis estimados amigos y estimados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le animo a creer en ese Dios. Bueno, pienso que ya llegamos a la recta final en la programación. Quiero decir lo siguiente: el Dios de Israel hizo maravillas en mi vida el día de que yo llegué, que Él me llamó, y aunque con resistencia contra Él me enseñó, terminé convencido que Él es Dios. Ese día, como bienvenida, hizo el milagro de la úlcera crónica, la desaparición de mi estómago. Úlcera crónica que desde mi niñez hasta la edad, para los 18 años, padecía de ella. Amado hermano, desapareció la asma. Dios desapareció la úlcera y desapareció la asma. Y así sucesivamente, amados hermanos en el Señor, el Dios de Israel después desapareció, amados hermanos, la hemorragia interna de sangrado de nariz. Él me dio esa libertad. ¿Y cómo no voy a anunciar que su poder es más? Porque Él ha seguido haciendo maravillas conmigo, con mi familia, con la iglesia, y donde Dios me ha permitido ir a predicar, ha hecho maravillas extraordinarias y las continuará haciendo, porque para Él todo es posible. Que Dios me le bendiga. Que el buen deseo de Dios sea sobre su vida. Sería Dios mediante hasta la próxima, si Dios así nos permite. Dios me le continúe bendiciendo, mi estimado hermano, amado amigo. Gracias por seguirnos a través de Facebook, y gracias por recibir esa bendición y verse quedado desde inicio hasta fin. Que Dios me le bendiga.